Bienvenido a tu canal favorito para aprender todo lo que necesitas para mejorar tu vida. ¡Vamos allá! Hablemos de algo que, nos toca el bolsillo a casi todos, los intereses. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que funciona de verdad ese costo extra que viene con un préstamo? Bueno, hoy lo vamos a desarmar bien sencillito porque, seamos sinceros, entender esto es el primer gran paso para tener control sobre nuestras finanzas. Ok, vamos a meternos de lleno con la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué uno pide, digamos, 1,000 y al final termina devolviendo mucho más? Bueno, esa diferencia, esa cantidad extra, eso es el interés. Y hoy vamos a ver qué es exactamente y de dónde sale. A ver, pensémoslo así de una forma muy simple. El interés es el precio de usar dinero ajeno. Así de fácil. Es lo que se paga por el privilegio de poder usar un dinero que no es nuestro en este momento. La mejor analogía es esta. Es como alquilar dinero, tal cual. Y ojo, que el interés tiene como dos caras, ¿eh? Por un lado está la tasa activa, que es la que pagamos cuando pedimos un préstamo, pero por el otro está la tasa pasiva, que es la que nos pagan, la que ganamos, cuando ahorramos o invertimos. Para lo que nos interesa hoy, nos vamos a concentrar en la primera, la tasa activa, o sea, la que nos cuesta dinero. Muy bien, entonces, en el momento en que uno va a pedir ese préstamo, se topa con una decisión, que es fundamental de verdad. Y esto nos lleva directo a la primera gran elección que hay que hacer. ¿Nos vamos por una tasa de interés fija o una variable? Entonces, ¿cuál es la diferencia real? Bueno, una tasa fija, su nombre lo dice todo, ¿no? Está bloqueada, no se mueve. Uno sabe exactamente cuánto va a pagar cada mes y eso, claro, da mucha previsibilidad. La variable, en cambio, esa es otra historia. Puede subir o bajar dependiendo de cómo esté el mercado. A lo mejor se empieza pagando un poco menos, sí, pero siempre existe esa incertidumbre. A ver, el punto clave es este. La tasa fija da tranquilidad, da estabilidad. La variable, por su parte, puede que empiece más bajita, pero siempre con el riesgo de que las cuotas suban. Y por eso mismo, en préstamos a muy largo plazo, piensen en una hipoteca a 20 años por ejemplo, es más común ver componentes variables. Imagínense, la economía puede cambiar muchísimo en todo ese tiempo. Ok, perfecto. Pero sea fija o variable, siempre queda una duda, ¿no? ¿Por qué a una persona le dan una tasa del 8% y a otra, con un préstamo similar, le ofrecen una del 15%? ¿Qué es lo que decide eso? Bueno, vamos a ver esos factores. Y todo se resume en una sola palabra que es la clave de todo esto: riesgo. Piénsenlo, para el banco o la entidad que presta siempre hay un riesgo. ¿Le devolverán el dinero? Entonces la lógica es simple. Cuanto más riesgoso parezca un préstamo, más alta será la tasa de interés. Es una forma de compensar ese posible riesgo. Ese es el principio fundamental de todo. Y esto se ve clarísimo con ejemplos cotidianos. Miren, un préstamo hipotecario suele tener la tasa más baja. ¿Por qué? Porque la casa es una garantía muy sólida, o sea, poco riesgo para el banco. Ahora, un préstamo para un auto, ya la tasa es un poquito más alta. La razón, el auto se devalúa. Y luego, la tarjeta de crédito. Esa suele tener la tasa más alta de todas. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay una garantía física detrás. Es un préstamo basado casi en pura confianza y por lo tanto el riesgo es mucho mayor. Pero bueno, además del tipo de préstamo, los bancos miran muchas otras cosas. El historial de crédito, por ejemplo, es vital. Un buen historial es como una carta de presentación que dice «soy responsable», y eso abre la puerta a tasas más bajas. También se fijan en el plazo del préstamo, en si se da un buen pago inicial y, claro, en cómo está la economía en general. Todo suma. Ok, ya entendimos el porqué de las tasas. Ahora vamos a la parte práctica, el cómo. ¿Cómo se calcula exactamente el interés que se paga mes a mes? Vamos a desglosarlo. Van a ver que es más sencillo de lo que parece. Miren, es una formulita de 3 pasos nada más. Primero, se agarra la tasa de interés anual, la que se conoce como TIN. Segundo paso, esa tasa anual se divide por 12 para sacar la porción que corresponde a un mes. Y tercero, se multiplica esa pequeña tasa mensual por el saldo que se debe en ese preciso momento. Y listo, así de simple. Vamos a ponerle números para que se vea más claro. Imaginen un préstamo de 1,000 pesos, dólares, lo que sea, y la tasa anual es del 20%. Bueno, dividimos ese 20% entre los 12 meses y eso nos da una tasa mensual de 1.67%. Ahora multiplicamos ese porcentaje por los 1,000 que se deben y ahí está. El interés solo para el primer mes es de 16,70.
Y aquí viene un detalle importantísimo que a veces se nos pasa. Al principio de un préstamo, la mayor parte de lo que pagamos en la cuota se va directo a los intereses. Solo una pequeña partecita reduce la deuda de verdad, el capital. A medida que pasan los meses y la deuda baja, esa balanza se inclina al revés. Por eso es que al principio uno siente que la deuda casi no se mueve. Y esto nos lleva directamente a una de las trampas financieras más grandes, sobre todo con las tarjetas de crédito. Como bien dice esta frase, hacer solo el pago mínimo es un error garrafal. ¿Saben por qué? Porque los intereses se siguen calculando sobre el saldo total, no sobre lo que quedó después del pago. Es un círculo vicioso que hace que la deuda se vuelva eterna. Es muy difícil salir de ahí. Bueno, hemos visto bastantes cosas, ¿eh? Ahora, para que no se nos olvide, vamos a resumir todo en los puntos más importantes, las ideas clave que hay que llevarse de este análisis. Si nos vamos a quedar con algo, que sea esto. El interés es el precio del dinero y su motor principal es el riesgo. Punto 1. 2. Siempre hay que saber si la tasa es fija o si es variable. 3. El historial de crédito hay que cuidarlo como si fuera oro, de verdad. 4. Y esto es casi un ruego, siempre pagar más del mínimo. Y por último, no tener miedo de preguntar, de comparar ofertas. El conocimiento en esto es poder. Y para cerrar queda esta pregunta en el aire. Ahora que se entienden un poco mejor las reglas del juego, la mecánica que hay detrás de los números, ¿cuál es el siguiente paso que cada uno puede dar para tomar el control de sus finanzas? ¿Cómo hacer que el dinero empiece a trabajar a nuestro favor y no en nuestra contra? Gracias por acompañarnos. Ahora unos tips que te servirán en todo lo que hagas y recuerda que subimos vídeos todos los días. ¿Listos? Vamos a crear un plan claro para lograr el bienestar financiero, paso a paso. Primero lo primero, ¿qué significa realmente tener finanzas sanas? No es ser millonario, sino tener equilibrio y control para vivir con más tranquilidad. Este es nuestro plan de hoy. 5 pasos clave para construir una buena salud financiera. Bueno, arranquemos con el primer punto, que es crucial, saber a dónde se va el dinero. Para eso está el presupuesto. Es como un mapa que muestra todo lo que entra y sale. Es fácil. Se anotan los ingresos, se registran los gastos y se busca dónde recortar. Una regla muy práctica para organizar el presupuesto es la famosa regla del 50-30-20. La idea es simple: 50% para necesidades, 30% para gustos y 20% para ahorro e inversión. Se puede empezar cortando suscripciones sin uso o esos pequeños gastos hormiga. Todo suma. Muy bien, pasemos al segundo punto. Ahora, a construir la base del ahorro. La primera meta es tener un fondo de emergencia para cubrir de 3 a 6 meses de gastos. Ponerle nombre a las metas ayuda muchísimo a mantener la motivación para seguir ahorrando. Un truco es automatizarlo. Así, una parte del sueldo se va directo a la cuenta de ahorros. Ahora, un tema clave: las deudas. Hay que saber manejarlas de forma inteligente. Hay 2 estrategias: el método bola de nieve para motivarse o el de tasa alta para ahorrar. El crédito responsable se usa para bienes que ganan valor y, por supuesto, siempre se paga a tiempo. Con una base sólida, es momento de que el dinero empiece a trabajar por nosotros. Aquí entra la inversión, que ayuda a que los ahorros crezcan y no pierdan valor. 3 cosas a tener en cuenta: diversificar, entender el riesgo y siempre pensar a largo plazo. Y llegamos al último paso, que quizá es el más importante de todos: la disciplina. Se trata de crear hábitos, revisar el plan cada mes y ajustarlo si algo cambia. Al final, todo esto se resume en una palabra muy valiosa: tranquilidad. Y para terminar, queda una pregunta. ¿Cuál es ese primer pequeño cambio que podemos hacer desde hoy? Suscríbete y únete a la familia. Alcancemos juntos nuestras metas.